que hemos resuelto bajo la forma de una propuesta en materia de impuesto a los altos ingresos o el impuesto a las ganancias, con financiamiento por parte del Estado y también con un proyecto de ley para hacer efectivo la suba del techo, digamos, mínimo, del mínimo no imponible. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Gen TV. El tema que vamos a tratar hoy en Gen TV lo pensamos mucho antes de que la presidenta decretara aumentar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Es un reclamo que vienen sosteniendo las centrales sindicales y que afecta cada vez más a trabajadores. Por eso está con nosotros el diputado nacional del GEN, Gerardo Milman. Él viene trabajando muchos proyectos en el Congreso sobre este tema. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola Emilia, muy bien, gracias. ¿Por qué la presidenta decidió modificar ahora este impuesto y de qué manera cambia el panorama? Bueno, en realidad no ha modificado el impuesto. Lo que ha hecho es, por decreto, subir el mínimo no imponible, que fruto de los alcances inflacionarios cada vez que había paritarias, y las paritarias acompañaban en alguna medida el impuesto inflacionario, los niveles de inflación real que hay en la Argentina, lo que ocurría en definitiva es que eso se lo comía el impuesto a las ganancias. Entonces, mucha gente que hace unos pocos años no tributaba este impuesto, que está pensado para que tributen aquellos que ganan mucho, terminaron atrapados por el impuesto. Y en definitiva sus aumentos salariales eran amortiguados o comidos, para que la gente nos entienda, por el impuesto a las ganancias. Lo que ha hecho es subir este mínimo no imponible sintéticamente a aquellos que ganan menos de 15.000 pesos brutos, o sea, no lo que tienen en el salario de bolsillo, sino lo que figura como antes de los descuentos en sus recibos. ¿El Estado está buscando otras fuentes de financiamiento? En realidad ella envía la parte más jugosa del anuncio, lo hace por decreto, y la parte más agria, que es aumentar algunos niveles de impuestos, sobre todo la renta financiera, la manda al Congreso. O sea que al Congreso le toca la parte más poco, digamos, simpática, si se quiere. Por más que es razonable desde nuestra perspectiva aumentar los impuestos a la renta financiera, que en muchos casos está exenta, y aquí se hace parcialmente, no se hace en su totalidad. Pero la verdad es que cuando uno hace la cuenta respecto de cómo deberían ser los recursos necesarios para cubrir el costo fiscal que estas medidas tienen, uno se da cuenta que en realidad no los cubren los proyectos de ley que envió al Congreso. Y eso hace suponer y demuestra claramente que es una decisión que se podía haber tomado mucho antes y ha sido un reflejo del pésimo resultado electoral que ha obtenido en las primarias abiertas y obligatorias del pasado 11 de agosto. ¿Podrías adelantarnos qué va a pasar el martes y el miércoles en diputados? Bueno, nosotros habíamos convocado una sesión especial, que es cuando un grupo de diputados quiere sostener y discutir un tema en especial, justamente para discutir las modificaciones al impuesto a las ganancias. Y lo habíamos hecho antes de que la presidenta hiciera su anuncio. Entonces, ¿qué ocurrió? El oficialismo intentó hacer otra sesión porque hay un intento por apropiarse del tema, por capitalizarlo políticamente. ¿Cuántos proyectos tiene el Frente para la Victoria presentados? Alguno de algún diputado sindicalista, pero nunca tuvo motivaciones. De hecho, hemos hecho varias sesiones donde el Frente para la Victoria no nos dio el quórum. Y la verdad es que ahora, en el medio del proceso electoral, es evidente que es una necesidad electoral por ir por la búsqueda de alguno. Bienvenido sea para muchos asalariados que la verdad que estaban acogotados por este impuesto, digamos, la verdad es eso. Ahora, que después le pongan un sello en el recibo diciendo se lo debo a la reina Cristina, bueno, me parece que es una falta de respeto a aquellos asalariados que van a recibir esto en forma de dádiva, cuando en realidad es un derecho absolutamente. Y entonces lo que va a ocurrir, a pesar del intento por apropiación del oficialismo, que no quería reconocer que esta ha sido no una demanda de los legisladores de la oposición, sino que esta es una demanda de las manifestaciones callejeras de la gente, manifestaciones de todas las centrales de trabajadores, inclusive de aquellas que están de acuerdo con el propio gobierno, manifestaban la injusticia de este impuesto. Algo que lo puede ver cualquier trabajador en su recibo, más palpable que eso. Pero ocurría que había aumentos de sueldo y ganaban menos que lo que ganaban antes, digamos, era un escenario ridículo. Los conflictos que se han suscitado son conflictos que se viven diariamente. Hay afectación del salario real, producto de los descuentos del impuesto a las ganancias, pero la visualización del conflicto ha sido como plataforma de los conflictos generales. Como consecuencia de la unidad de acción CGT-CTA,
hubo una huelga general y muchas otras protestas o actos o movilizaciones en donde el eje central movilizatorio fue el impuesto a las ganancias. En realidad el problema central aquí, porque esto no lo va a resolver, digamos, y por eso nosotros vamos a intentar tener un dictamen junto a otros bloques de que haya un mecanismo automático de actualización del impuesto, porque si no el año que viene volvemos a tener el mismo problema, cuando vengan las paritarias, cuando vengan los aumentos de sueldo, otra vez va a pasar esto, otra vez mucha gente de bajos recursos o de recursos medios van a quedar atrapados por el impuesto, y entonces tiene que haber un mecanismo que actualice, como ocurre con las jubilaciones, que si bien no han pagado lo que la Corte Suprema de Justicia dice, que es el 82%, tiene una cláusula que semestralmente arrima por lo menos a la inflación, si no todos los meses tenemos que salir a las calles cada 6 meses para que la presidenta reaccione, o tendríamos que tener primarias o elecciones cada 6 meses, lo cual lo hace absolutamente ridículo. ¿Y qué posibilidades hay de que esto se convierta en ley con los detalles que quieren ustedes desde la oposición? Mira, la verdad que quizás podamos hacer una media sanción, porque el gobierno está con dificultad de quórum. En las últimas sesiones solo por un voto obtuvo el quórum necesario, y como todos sabemos, dentro del justicialismo, las distintas vertientes, con las distintas listas que se han pasado, unos se pasan de un lado a otro sin ninguna necesidad de dar muchas explicaciones. Así que no sabemos cómo está esa marea en movimiento, digamos, cómo está esa espuma moviéndose. Pero la verdad es que aunque obtuviéramos media sanción, sería mucho más difícil que pasara en el Senado, y además recordemos que el Gobierno Nacional tiene la facultad del veto presidencial y obviamente lo va a vetar, porque este es un gobierno que hace un intento electoral de esta propuesta. Yo creo que de todas maneras llega tan tarde que difícilmente el electorado responda. Creo que las manifestaciones de la ciudadanía que he escuchado es que ha comprendido que esto es justamente un intento por manipular al electorado y no un real sentimiento del Poder Ejecutivo Nacional, de la Presidenta, del oficialismo, por ponerle un poco de justicia al impuesto. Hace unos instantes comentaste que ya venís trabajando en estos proyectos en el Congreso. ¿Podés contarnos brevemente qué es lo que proponen desde el GEN? Nosotros, en realidad, nuestro pensamiento es que hay que modificarlo absolutamente, el impuesto a las ganancias. Para nuestra percepción es como el modelo uruguayo. ¿En qué consiste el modelo uruguayo? El modelo uruguayo tiene dos conceptos, dos impuestos distintos. Uno es el impuesto a los ingresos y otro es el impuesto a las ganancias. Porque desde nuestra percepción, y uno la puede buscar si quiere ideológicamente en Carlos Marx, pero también si uno va al texto de la Ley de Contrato de Trabajo, donde se define remuneración como la contraprestación por la fuerza de trabajo que da el trabajador, no constituye una ganancia. ¿El salario no es ganancia? No, de ninguna manera, porque el salario es el monumento que tiene el asalariado para sostener su vida, digamos, no es una ganancia, no es una renta, digamos. El viejo impuesto a las ganancias justamente se llamaba impuesto a las rentas, digamos, y tenía una definición más fácil de entender, si se quiere. Entonces, para nosotros sí es cierto que en todas partes del mundo los ingresos tributan, pero el concepto, la base impositiva es absolutamente diferente, y obviamente los porcentajes en los cuales tributan. También ahí hay un criterio bastante injusto, y es algo que no se ha tocado en el impuesto, que son las escalas. Entonces, como no se tocan las escalas, cuando uno pasa, por ejemplo, de 15.000 a 15.001, el impuesto sube astronómicamente, en vez de subir de manera mucho más paulatina, porque están desactualizadas hace 10 años, y hace 10 años se justificaba la voracidad fiscal del Estado, justamente porque había cuentas muy flacas quizás, pero hoy la verdad es que con el crecimiento que ha tenido en la última década del Estado, sumado a que tenemos una inflación cercana al 30%, hace que la nominalidad haga que el Estado recaude muchísimo más. Entonces, la verdad es que esas escalas deberían también ser actualizadas. En realidad se le denomina impuesto a las ganancias, algo que en general en todos los países se suele denominar impuesto a los ingresos. Y consecuentemente todos aquellos factores que participan de la actividad económica y que por participar perciben ingresos, en función de sus ingresos deben aportar el impuesto. Esto implica que el factor trabajo, que percibe salarios, a partir de determinado nivel debería aportar, que las empresas,
que perciben ganancias a partir de determinado nivel deberían aportar, que quienes tienen rentas que proceden de otras actividades, ya sea de la tierra, de las finanzas y demás, todos aquellos que perciben ingresos en función de un determinado nivel y en distinta proporción deberían aportar este impuesto. Originariamente el impuesto a las ganancias estaba solo limitado al personal superior, al personal gerencial, pero no afectaba a los trabajadores convencionados, a tal punto que en la década del 90 afectaba a un 6% de los asalariados. Si sumamos todos los impuestos que se cobran como producto del consumo, o sea, impuesto directo impuesto indirecto, más los aportes a la seguridad social, la clase trabajadora supera el 50% de los ingresos fiscales. O sea que la mayor cantidad de ingresos lo pagan los que menos tienen. Eso va contra el principio de progresividad, es decir, la posibilidad de que paguen más impuestos los que más ingresos tienen. Que a partir de una proporción muy pero muy baja, ya una parte del salario es capturado por un impuesto que, vuelvo a señalar, no está capturando una ganancia, sino un salario que tiene básicamente una naturaleza, lo que se llama alimentaria. Tratar de que la familia pueda adquirir los bienes elementales de alimentos y de servicios para llegar a fin de mes. Hoy tenemos una ley de impuesto a la ganancia, por ejemplo, que no percibe impuesto a las ganancias a muchos ítems de la renta financiera y los va a seguir sin percibir a pesar de los dos proyectos que tiene. Por ejemplo, están exentos? Y, por ejemplo, el plazo fijo de la señora presidenta. La señora presidenta tiene un plazo fijo de más de 3 millones de pesos que todos los meses va obteniendo una ganancia, claramente, y eso no va a percibir. Por ejemplo, la venta de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, que son las empresas más importantes del país, las que más ganan en el país, los grandes exportadores de cereales, las empresas que después con las cuales se queja porque son monopólicas o todo ese cuento corporativo, los dueños de la pelota, como lo dice la señora. Bueno, esas empresas no van a pagar porque cotizan en bolsa, van a pagar aquellas empresas de pequeñas, medianas y pequeñas empresas que no tienen la capacidad para cotizar en bolsa, a eso les va a ir a cobrar el impuesto a la ganancia, obviamente. Porque en la Argentina, este impuesto a las ganancias que se le cobra al trabajador con cierto nivel de salario, no se le cobra a determinadas actividades económicas, ya sea aquellas vinculadas a la actividad financiera o aquellas que tienen que ver con regímenes promocionales de distinto tipo. Todo lo que se pueda hacer respecto al impuesto a las ganancias o los proyectos que se puedan modificar tienen variación. Hay inclusive diferencias entre nosotros y los proyectos que se presentaron por CGT. Nuestra posición es que no paguen impuesto a las ganancias los trabajadores convencionados. El hecho de que se denomine impuesto a las ganancias y no impuesto a los ingresos da lugar a alguna confusión, porque si uno habla estrictamente de ganancias, las ganancias son solo, están solo vinculadas a la actividad empresarial, a las diferentes actividades económicas, empresarias, de carácter productivo, comercial, financiero, de transporte, de distribución. En ese caso, si uno hablara estrictamente del impuesto a las ganancias, uno podría decir que los asalariados no tendrían ninguna razón para pagar. Y hay algunos planteos que efectivamente llevan la cuestión a ese nivel. Ahora, habría que preguntarse si de repente legisladores, como nosotros, que tenemos un ingreso mucho más alto que lo que es el promedio de los asalariados, o gerentes de empresas multinacionales o de grandes grupos empresarios que en alguna medida también son asalariados, si no deberían pagar cuando tienen salarios que están por encima de los 50.000, de los 80.000 pesos mensuales. Del mismo modo que funcionarios, ministros, secretarios, en ese sentido hay que ser muy cuidadoso en la definición para no dar lugar a confusión. Lo lógico es que esto sea un impuesto a los ingresos
que se administre con justicia y que por lo tanto, cuidando que determina aquellos sectores cuya capacidad económica no les otorga demasiada capacidad de ahorro, que tienen prácticamente lo justo, no paguen. Aquellos que tienen algún nivel de alguna capacidad económica importante, sería bueno que en función de esa capacidad económica aporten lo que corresponde. ¿A cuánta gente afectaba el impuesto a las ganancias antes y ahora? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el impuesto a las rentas es un impuesto del principio del siglo pasado. Estaba pensado, como te dije en un momento de la entrevista, para aquellos que tributaban y tenían altos salarios o que tenían rentas muy importantes, para empresas, para otro tipo de personas. Y entonces era menor al 10%, digamos, quienes tributaban este impuesto. Hoy vamos a hacer la cuenta nueva en función de cuando se apruebe la ley y el decreto entre en funciones y podamos hacer una cuenta, porque todos los días uno se va dando cuenta cuántos quedan más excluidos de esta suba en mínimo no imponible, pero los últimos datos eran del 25 al 30% de asalariados que estaban participando de la cuarta categoría, que es lo que se denomina las personas físicas. Y a eso hay que sumarle también, eso por el lado de los que están incluidos, pero también hay otro capítulo que son los que están excluidos y que en realidad es absolutamente injusto. Entonces uno ve cuáles son las exenciones que tiene el impuesto a las ganancias. Nombramos antes la renta financiera, la presidenta toca solo dos cuestiones vinculadas a esto, no se justifica por qué otras no. Hablamos del impuesto a los plazos fijos, por ejemplo, o a la transacción de acciones que sí cotizan en bolsa. Hablamos de los jueces que en la Argentina no tributan ganancia bajo la premisa de la estabilidad salarial que viene de la Constitución Nacional, pero deberían pagar su impuesto a los ingresos y en todo caso verse compensados para poder entrar en un esquema de igualdad respecto al resto de los ciudadanos. No puede haber ciudadanos que estén por encima del resto. Me parece que es una cuestión de equidad mínima que tiene que haber en la Argentina, y hay varias exenciones que en realidad no deberían estar porque significan un importante costo fiscal para la Argentina. Entonces le cobramos a asalariados que no tienen capacidad contributiva y eximimos del impuesto a gente que tiene acciones, que tiene títulos públicos, que tiene un montón de opciones diferentes y puede pagar. Y esto la verdad que es un sistema absolutamente inequitativo. Los jueces, porque en parte tienen la atribución a través de la Corte Suprema de sacar alguna resolución que tenga fuerza por encima inclusive de la ley, y hay una acordada de la Corte Suprema de la década del 90 que excluyó a los jueces y magistrados del alcance del impuesto a la ganancia. Evidentemente es una desigualdad muy grande. En realidad la solución no es que ellos no paguen impuesto a la ganancia, sino que todos los trabajadores y jubilados estén excluidos de este impuesto y entonces igualamos para arriba. ¿Y qué pasa con los monotributistas, los autónomos y los de bienes personales? Y para la presidenta tienen que seguir pagando impuestos a la ganancia como si fueran la Coca-Cola. ¿No los considera? No los toma en cuenta. En nuestros proyectos sí, obviamente, que los considera, sobre todo los monotributistas, que son pequeños cuentapropistas, y la verdad es que si el tope está en 15.000 pesos, aquellos monotributistas que justamente facturan menos de 15.000 pesos deberían, al mismo tiempo que los autónomos que facturaran menos de 15.000 pesos por mes, estar en las mismas condiciones. Son trabajadores hoy en día que no tienen capacidad de poder pagar este impuesto porque casi la totalidad de sus saberes va destinada a consumo y no corresponde que paguen el impuesto. Nuestras propuestas y las modificaciones que nosotros vamos a plantear el martes en la reunión de comisión de presupuesto y el miércoles en el recinto son, además de la movilidad, incluir a estos sectores que para el Poder Ejecutivo no están dentro de la norma. Independientemente de las categorías, todos somos trabajadores, sí, independientemente de dónde se trabaje, ¿no? Que esto es un concepto que a veces suele olvidarse. Entonces, uno puede trabajar en relación de dependencia, el grueso de la población trabaja bajo un empleador, bajo la toma de decisiones de un empleador, o puede trabajar como cuentapropista en calidad de monotributista, que son los más pequeños, o autónomos que no necesariamente no son pequeños. O sea, el autónomo en general es un trabajador independiente, pero en muchos casos por su estructura de clientes necesita facturar IVA, entonces revisten esa categoría.
Los tres son sujetos del impuesto a las ganancias. El monotributista paga impuesto a las ganancias como componente de la cuota mensual que paga. O sea que un trabajador, un cuentapropista, quien presta servicios, un plomero, un profesional independiente, cualquiera de los dos entrarían en la categoría de servicios, que facture hasta 200.000 pesos anuales, es decir, 16.000 pesos mensuales, puede estar en esa categoría de monotributo. Y los monotributistas están sufriendo también en carne propia los mismos problemas, porque el hecho de no sincerar la existencia de la inflación implica que las escalas que se habían rearmado, que se habían adecuado a lo que era el desfasaje inflacionario en el año 2010, desde ese momento no se tocan. Ya llevamos 3 años con una inflación real de cerca del 90%, más o menos según las estimaciones privadas. Y estas escalas no se han tocado. Lo único que se toca periódicamente son los montos que pagan los autónomos o el monto que se paga por obra social, pero no se han tocado las escalas. Entonces, un trabajador que está en una que estaba originalmente en enero del 2010 en una categoría, ha incrementado su facturación, pero no porque se haya mejorado su actividad, sino porque lo ha tenido que adaptar a la depreciación del poder adquisitivo de la moneda, o sea que ha ajustado su facturación. Eso importa que periódicamente, a medida que va aumentando su facturación, vaya saltando de escalas. Ya de hecho, los que estaban en las últimas 3 escalas en materia en servicios y en las últimas 3 o 4 escalas para los que vendían bienes, deberían haber quedado excluidos del sistema. Y luego tenemos el tercer grupo, que son estos trabajadores autónomos, que también son trabajadores, que lo que hacen es prestar su fuerza laboral, que están fuera del monotributo, entonces empiezan a pagar IVA y ganancias por declaración jurada. Y en este caso particular, si bien pueden estar haciendo exactamente el mismo trabajo que el monotributista, por exceder un peso los 200.000 pasan a revistar como trabajadores autónomos y su deducción paradójicamente no llega a los 2.600 pesos, 2.500 y monedas. Díganme si un trabajador, independientemente de cuál sea su forma de trabajar, tiene capacidad contributiva como para empezar a contribuir con un piso de 2.500 pesos. Máxime cuando el autónomo no tiene servicio de seguridad social, tiene que pagarse su jubilación a través del aporte autónomo, si tiene necesidad o quiere tener una prestación médica, tiene que pagar una medicina prepaga porque no tiene obra social, no tiene cobertura de ningún tipo y además tiene que ser el sustento de su grupo familiar, con lo que con 2.500 pesos me pregunto cómo lo hacen. El tema de los autónomos es inexplicable porque se lo sigue discriminando y esto viene desde la década del 90 como una suerte de presunción de que son todos evasores, entonces como son todos evasores hay que castigarlos por este lado, cuando en realidad hay un montón de gente que hoy es autónoma y que ha quedado expulsada del mercado laboral al principio de la década, en el 2001 y no pudo volver a ningún otro régimen o no logró obtener un trabajo en relación de dependencia y sin embargo sigue estando discriminada. Y para todo el resto, obviamente, es un tema de no sinceramiento de la inflación. La ley de impuesto a las ganancias, para lo que son el mínimo no imponible, deducción especial, cargas de familia y todos los demás parámetros numéricos que tiene la ley, tiene un artículo que es el 25, que permite la indexación, pero como la indexación fue prohibida con la ley de convertibilidad, parece que de esto no se habla más. ¿Qué pasa con el impuesto de bienes personales? Bueno, sufre las mismas características que el impuesto a las ganancias. Hay que entender que todo esto pasa por el contexto inflacionario, de manera tal que el impuesto a los bienes personales, hoy el mínimo no imponible es de 300.000 pesos. ¿Qué es el impuesto a los bienes personales? Vos, por ejemplo, tenés una propiedad y si esa propiedad está evaluada en más de 300.000 pesos, que hoy al valor del dólar cercano a los 10 pesos, que es el dólar real, es el dólar que vos podés comprar, el otro es de ciencia ficción, digamos, eso son 30.000 dólares, es un monoambiente prácticamente, de manera tal que todo el mundo termina pagando bienes personales, cuando es un impuesto pensado para aquellos que tienen muchos bienes, que tienen una capacidad de tener bajo su titularidad una importante cantidad de bienes que representen un número central. Cuando se pensó esto, 300 era 300.000 dólares, hoy 300.000 pesos son 30.000 dólares. ¿Y esto el Ejecutivo no lo incluye? No lo tocan ni una sola coma y eso también genera una distorsión. En realidad, te insisto en lo mismo, digamos, todos estos impuestos
jugados así con el esquema inflacionario que tenemos, un gobierno que no ha tenido como prioridad bajar la inflación, tener metas de inflación, bajar la expectativa inflacionaria, generar gasto por encima de los recursos, darle a la maquinita, como se dice generalmente, al Banco Central, utilizar las reservas para pagar gastos corrientes, bueno, manotear el ANSES, toda esta situación de descalabro, digamos, de las cuentas fiscales, perder el superávit fiscal que tanto bien le había dicho al gobierno, el superávit comercial, hemos perdido todas las variables macroeconómicas, hacen que los impuestos empiecen a crujir y obviamente quienes más sufren son los que menos tienen, porque en definitiva estos impuestos que estaban pensados para altos contribuyentes terminan afectando a contribuyentes que no deberían estar de ninguna manera incluidos en estas rentas. ¿Cambiará el gobierno el rumbo económico o seguirá igual? Yo creo que el gobierno no tiene rumbo económico, el gobierno no tiene equipo económico, tiene un ministro de Economía que dice que se quiere ir, en definitiva, entonces ese es el equipo económico. Digamos, lo vemos en este tema, lo vemos en el tema del canje de la deuda, la presidenta anunció que los bonos se iban a pagar en Buenos Aires y cuando mandó el decreto se dio cuenta que se había mandado una improvisación totalmente fuera de lugar y en el proyecto de ley no está. Todos los días van cambiando y tanteando, lo hacen a Guillermo Moreno llamar para bajar el dólar paralelo. No hay un equipo económico, no hay política económica, lo que hay una política de parches, de una situación de enriedo que lamentablemente va a quedar para la herencia de un futuro gobierno. Creo que este gobierno no se va a hacer cargo del desastre macroeconómico que nos va a dejar. Por un lado no reconoce la inflación y por otro lado tampoco lo ajusta por la inflación. Entonces son las dos cosas. Y además que no hay que olvidar que además del impuesto a las ganancias que grava el trabajador, está el tema adicional que la propia inflación también es una suerte de impuesto que nos obliga a que todas las cosas se paguen mucho más cara, no porque tengan un mayor valor en términos reales, sino exclusivamente porque hay un incremento de precios acorde con esa inflación que está capturando una parte mayor del salario. El gobierno, al no ajustar por inflación, está haciendo que cada vez una proporción mayor de mi salario y del salario de todos nosotros es capturado por la AFIP y no va al bolsillo del trabajador. Entonces, el efecto es el mismo, ya sea porque me suban el impuesto, ya sean porque no me lo ajusten por inflación, el gobierno captura una parte, una proporción mayor del sueldo por medio de este mal llamado impuesto a la ganancia, que es un impuesto al salario. Gracias, Jerry, por estar con nosotros, por ayudarnos a entender este tema que es un poco complejo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de Gente B. Creo que el gobierno no tiene rumbo económico. El gobierno no tiene equipo económico, tiene un ministro de Economía que dice que se quiere ir. How much is inflation? How much is inflation? ¿Puedo cortar estos minutos? ¿Puedo cortar estos minutos? How much is inflation? How much is inflation? Me quiero ir. How much is Es complejo, ¿ok? How much is Es complejo, ¿ok? Me quiero ir. How much is inflation? How much is inflation? ¿Puedo cortar estos minutos? ¿Puedo cortar estos minutos? How much is inflation? How much is inflation? Me quiero ir. How much is Es complejo, ¿ok? How much is Es complejo, ¿ok? Me quiero ir. Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no ahondar en el tema, ¿ok?